Hoy nos corresponde abordar un tema muy interesante. Uno de ellos, en realidad son dos. El tema de la acción humana, esto desde la perspectiva de su texto guía, estamos hablando ya desde la página número 51 y vamos a empezar también, si nos da tiempo, a ver la unidad número 2, que es el pensamiento lógico. En este orden de ideas, todos acá, absolutamente todos acá, sabemos cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Eso es el don de discernimiento que nos da pues la enseñanza de los valores y principios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y bajo esa línea de acción, estimados amigos, hoy vamos a ver la acción humana. En términos jurídicos, la acción es iniciar un movimiento de algo o de alguien. ¿Qué pretendo yo cuando quiero hacer algo? ¿Qué consecuencias van a pasar cuando estoy realizando algo? Pero sobre todo, en este proceso de decisión interviene lo que es la razón, desde una perspectiva de la libertad que nos va a coadyuvar a tomar decisiones sensatas para nuestra vida. Yo navegando en la web me topé con uno de los videos, pues yo creo que ustedes en algún momento lo han visto, pero este video habla acerca de uno de los valores, bastante corto el video, pero que nos pone de manifiesto cómo es que nosotros tenemos que ser como seres humanos. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien, hacerlo correcto, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo correcto? Quiero contarles que las primeras formas de organización humanas siempre determinaron que tenían que existir patrones conductuales para mantener un orden. En este orden de ideas, la figura del Estado, que es ese poder político en el cual se hace gobierno a través de los elementos que son el poder, el territorio y la gobernabilidad, han establecido conductas que desde el principio de los tiempos podemos determinar qué nos conviene y qué no nos conviene. Ustedes en este momento están en la facultad de saber si algo es bueno o si algo es malo en base a las enseñanzas que les han dado sus abuelos, sus papás, sus líderes religiosos, sus docentes en algún momento. Pero muchas veces la moral se nos plantea como una señora regañona, ¿o me equivoco? Quiero que vean este contexto. La moral es esa serie de condicionamientos en los cuales determinan nuestro actuar atendiendo lo que son valores y lo que son principios, ¿verdad? ¿Qué valores nos caracterizan? Vamos a verlo más adelante. El respeto, la solidaridad, la confianza, la pulcritud, la magnanimidad, la eficacia, la templanza, la tenacidad. Son valores que todos nosotros hemos aplicado en algún momento. Pero desde pequeños se nos ha enseñado a distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Si usted practica alguna creencia religiosa, la mayoría del dogma religioso de su religión ha estado establecido, no haga esto, no haga lo otro. ¿Y qué pasa cuando rompe ese código religioso? Pues uno se siente bastante mal. Imagínese a alguien que se le prohíba bailar y usted va en la parada del bus, escucha un ritmo, está aburrido, comienza a moverse y uno después se siente mal porque dice, yo no tenía que hacer esto, pero lo hace. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la moral? ¿Quién la enseñó? ¿Quién no la inculca? ¿Será que la religión tiene que ver algo con la moral? Y vamos a hablar un poquito acerca de la ética autoritaria. Me van a estar ayudando a la lectura, amigos, por favor. Entonces, si alguien no puede encender su micrófono, déjeme un mensaje directo en el chat
de aquí de Zoom y yo no le pregunto, ¿ok? En este sentido, vamos a iniciar. La ética autoritaria. Ujú. Bueno, antes de cederle la palabra a alguien, si ustedes están anotando, la ética es la ciencia que estudia la moral. Se lo repito, la ética es la ciencia que estudia la moral. Y la moral son todos aquellos condicionamientos que hacen que nosotros actuemos de una manera en específico ante condicionamientos que están a nuestro alrededor. Sandra Sontay, ¿usted me puede apoyar con la lectura, por favor, de la diapositiva? Claro que sí, genial. Licenciado, perdón. Roberto, ya, no se preocupe. Ay, perdón, Roberto. Ética autoritaria. Una falsa moral escudada en una autoridad que no permite al individuo erigir sus propios principios y hacerse responsable de los mismos. Muchas gracias, Sandra. Aquí me voy a meter a aguas turbulentas, en las cuales ustedes necesito que tengan un criterio muy amplio para escucharme. Yo particularmente soy creyente que existe un Dios vivo y eficaz, y es lo mejor que puede existir. Nos ha dado la vida, nos ha dado todo lo que nosotros tenemos, pero cuando nosotros elegimos o erigimos un dogma religioso, tenemos que aceptar todas las reglas que están dentro de ese dogma. Hay algunos líderes religiosos que en algunas ocasiones, tal vez por desconocimiento o por avaricia, han utilizado la palabra de Dios de una manera un poco a su favor. Yo las veces que a veces me pongo que pensar es cuando escucho cuando alguien invoca la Biblia de una manera errónea. Por ejemplo, muchos de ellos invocan la Biblia con el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y dice, malditos sois, porque me habéis robado. ¿Y en qué te habremos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Cuando el diálogo religioso está enfocado mucho en el diezmo y la ofrenda y no hay una retribución respecto a lo que se recibe, porque obviamente yo también creo que un obrero es digno de su salario, pero cuando todo va para adentro, digo yo, un momento que hay un foco rojo que está pasando. ¿Por qué no mencionan que en el libro de Malaquías también menciona la frase y probadme en esto? Y es la única parte en la Biblia que Dios pide que se pruebe al ser humano con los diezmos y las ofrendas. Pero si esto es recibido para pagar el local, para que el pastor o líder religioso viva de una manera correcta, que se ayude a las huérfanas, a las viudas y a los desamparados, digo yo, está correcto. Porque de hecho, en el Antiguo Testamento aparece la primera figura de lo que es el diezmo a través de una ofrenda. Es decir, el verdadero diezmo, según el sacerdocio de Melquisedec, que establece la Biblia, que era dar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, y después, pues, ya se iba construyendo. Aquí hay una agua, agua turbulenta que me quiero salir, porque a veces la ética autoritaria está mal escudada en falsos dogmas religiosos. Si usted elige ser un creyente de una religión, pues está bien, pero a veces los dogmas nos ponen en qué pensar. Yo en algún momento conocí algunas, no sectas, pero sí algunas formas de ver la religión que prohibían a las mujeres usar aretes porque les decían que demonios estaban colgando sobre sus orejas. Y digo yo, no, porque yo conozco muchas personas que pueden utilizar el vestido hasta los tobillos, pero dentro son malas personas. O puedo ver a personas que posiblemente estén utilizando algo equivocado, pero que son buenas personas. Entonces, la ética autoritaria está escudada en una falsa moral donde al final no permite de manera libre elegir nuestros propios principios. Bueno, sigue la ética humanística y ética laica. José Andrés, por favor, ¿me puede ayudar con la lectura, estimado José Andrés? Donde dice, desde donde dice ética humanística, ¿no? Sí, las dos, por favor. Ah, va. Ética humanística surge en el interior del individuo plenamente desarrollado y consciente de sí mismo. Ética laica, un conjunto de valores morales que ya comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente
pluralista y que le permiten construir su mundo juntos, precisamente por compartir esa base común. Gracias, José. Ética De nada. humanística y ética laica. La ética como tal es la ciencia que estudia la moral. Ya miramos la ética autoritaria que está escudada en una falsa moral, pero ahora vamos a ver dos variaciones de esta. La ética humanística surge en el interior de cada uno de nosotros. A través de los valores que hemos conocido, los vamos mutando y los vamos transformando hacia nuestra propia conciencia para poder determinar qué está bien y qué está mal. La ética laica, por otro lado, está conformada por un conjunto de valores que se comparten en diversos grupos sociales, a tal extremo que nuestra misma constitución establece que Guatemala, en temas religiosos, es un país laico, es decir, que tenemos libertad de culto para poder elegir la doctrina religiosa que nosotros mejor querramos. Obviamente existe el bien y existe el mal. Estaría aquella figura del diablito, ¿verdad? Diciéndole, no te metas a clase, andate a tal lugar. Mientras que el otro está diciendo, mira, estás pagando, tienes que conectarte, poner atención en tu clase. Este tipo de circunstancias, muchas veces, por más triviales que parezcan, tenemos que enfrentarlas todos los días a través de las decisiones que pedimos y hacemos constantemente en nuestro entorno. Pero entremos a ver qué es la moral. ¿Les parece? Por favor, Rebeca Argueta, apóyame con la lectura de la diapositiva Rebeca Argueta. La palabra moral es de origen latino y se deriva del vocablo griego ética, por lo que podría asumirse como sinónimos. Ambas significan comportamiento, modo de ser. Los filósofos llaman moral a la práctica misma, a los principios que guían las acciones. Se reserva el término ética a la disciplina filosófica que estudia moral. Muchas gracias, Rebeca. Para recapitular, porque ustedes el próximo semestre van a llevar el curso de ética y moral. En este curso ustedes van a entrar a profundidad acerca de estos temas, pero en esencia, la ética es la ciencia que estudia la moral. La moral son todos los condicionamientos que rigen la conducta del ser humano a través de los valores y lo que son los principios. ¿Qué son los valores? Los valores es ese cúmulo de cualidades que tiene todo ser humano para comportarse de una manera correcta ante una sociedad en base a condicionamientos que la misma sociedad le ha impuesto. Y los principios, esto lo vamos a ratificar más adelante, son verdades universales categóricas. Es decir, en su máxima expresión, un principio es la máxima expresión de un pensamiento, de una conducta que tiene un ser humano acerca de lo bueno que puede ejercer dentro de su propia vida. Muchas veces, estimados amigos, nosotros decimos lo primero que se viene a nuestra mente, luego sentimos y reflexionamos lo que hemos dicho y por último analizamos el gran error que hemos cometido. Este triángulo de pensamiento dicotómico de nuestra vida muchas veces lo tenemos que cambiar. Y de ahora en adelante usted primero piense si le conviene hablar, luego analice lo que va a decir y por último diga, porque al final del día, cada palabra que nosotros expresamos va a tener sumado una consecuencia retributiva. Lo mismo que decía Santiago respecto a la lengua, que es como un barco que nos va guiando hacia buenos puertos o malos puertos dentro de nuestra vida. Ya tenemos el concepto teórico, ya sabemos qué es ética, qué es conciencia, qué es moral, qué son valores, qué son principios. Pero en sí, ¿qué es la conciencia moral? Golding, ¿me puede apoyar con la lectura, por favor? Golding, no sé si así se llama. O si no, Héctor Cruz, por favor. Héctor Cruz. Claro que sí, licenciado. Conciencia moral. Gracias, gracias a esta es posible evaluar las acciones y saber de antemano si son buenas o malas, o comprender que unas son moralmente mejores que otras. En este sentido, la conciencia moral cumple con tres funciones. 1. Distinguir entre lo bueno y lo malo. 2. Orientar las acciones. Y 3. Autocrítica. Muchas gracias, Héctor. Ay, nuestra conciencia. Si a veces la escucháramos más, creo que nos iría mejor en nuestra vida.
La conciencia es uno de los elementos más complejos que tiene el ser humano, pero que más enseñanzas nos da y que siempre nos está cuidando. Quiero que vean en este momento un comercial tan conmovedor que me imagino que ustedes ya lo miraron alguna vez, que al final nos enseña que la vida es como un boomerang. Todo lo que tiramos en algún momento regresa hacia nuestra vida de una manera posiblemente buena y algunas veces de una manera extraordinaria cuando lo hacemos perfectamente bien. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จอนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Y sí, efectivamente la vida es como un boomerang. Yo recuerdo cuando era pequeño, a veces doblar rodillas a la viejita, mi mamá, y la miraba preocupada, pero uno de pequeño a veces no entra en tanta noción de la realidad, porque uno está enfocado en otras cosas, y al día siguiente escuchaba ¡pah! Una puerta a tocar y llegaba gente con una despensa, con frijoles, con cartón de huevos, con latas o algo. Y años más adelante yo comprendí que mucha gente nos ayudaba, porque no teníamos mucho y pues al final uno agradece ese tipo de circunstancias. La conciencia moral cumple esa función, distinguir entre lo bueno y lo que es mal, hacer buenas acciones, orientar nuestras acciones y al final es autocrítica. Eso es lo interesante de la conciencia moral. Em, A lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos etapas en las cuales desarrollamos nuestra moral. Existen tres momentos: el periodo preconvencional, el periodo postconvencional y el periodo convencional. El periodo preconvencional es bastante interesante porque está catalogado durante los primeros años de vida de una persona, los primeros 6, 7 años.
De los primeros 6, 7 años, nosotros tenemos noción de que aprendimos valores, que aprendimos principios, aprendimos a comportarnos bien. Y después ya vienen dos momentos, el periodo convencional, que no tiene nada que ver con la edad, y el periodo postconvencional. En el periodo convencional, el sujeto comienza a asimilar la noción de lo que es bueno y lo que es malo, que consiste en cada valor, cómo se puede aplicar, cómo lo aplicamos dentro de nuestra vida. Y el periodo postconvencional es uno de los más interesantes porque no tiene nada que ver con la edad. Yo he visto jóvenes de 17 a 24 años que son sumamente conscientes de todos sus actos, analizan meticulosamente cada acción que van a realizar y tratan de hacer una proyección de lo que les conviene, ya sea bueno o malo. Pero también he visto personas de 40, 50 años despilfarrar, hacer incoherencias, no hacer cosas correctas, y ahí es donde se determina el periodo de desarrollo de la moral, tanto este sea convencional como postconvencional. Pero ¿de dónde se fundamentan nuestras decisiones? Hoy lo vamos a enfocar desde la perspectiva axiológica. Vamos a ver quién me puede ayudar ahorita. Zuli, ¿está por ahí? Zuli Clarisa. Sí, licenciado, buenas tardes. Mucho gusto. Ayúdeme con la parte izquierda donde dice axiología, por favor. Axiología, rama filosófica que se encarga del estudio de valores. Para su estudio, los valores no se pueden definir de forma explícita, sino solo implícitamente, solo cabe explicarlos o interpretarlos. Muchas gracias, Zuli. La filosofía como tal es la ciencia que estudia todas las cosas. La filosofía tiene algunas ciencias auxiliares. La ética, que estudia la conducta humana. La estética, que estudia la belleza. La gnoseología, que estudia el conocimiento humano. Y está también la axiología, que estudia los valores. El próximo semestre ustedes van a desarrollar un curso en el cual van a ver de manera categórica y universal muchos de estos valores de manera bastante particular, pero hoy solo lo vamos a ver de manera general. Estos valores que ustedes ven a continuación se los voy a enumerar. ¿Cuáles conocen? Tenemos respeto, voluntad, valentía, superación, solidaridad, sociabilidad, sobriedad, sinceridad, servicio, serenidad, sensibilidad, sencillez, sacrificio, responsabilidad, puntualidad, pulcritud, prudencia, perseverancia, perdón, patriotismo, paciencia, orden, optimismo, objetividad, obediencia, voy a explicar la magnanimidad, liderazgo, libertad, lealtad, laboriosidad, la sana diversión, paz, honestidad, gratitud, generosidad, flexibilidad, felicidad, experiencia, empatía, valor de familia, ecología, docilidad, desprendimiento, decencia, crítica constructiva, consejo, confianza y comunicación. De todos estos, yo estoy seguro que ustedes conocen el 97% de cada uno de los que estamos acá. Por ejemplo, el don de la crítica constructiva, yo siempre lo he platicado y lo he aplicado de la siguiente manera. Se felicita en público y se exhorta o se regaña en privado. Ustedes que van a ser jefes, ustedes que van a tener personal a su cargo, siempre recuérdense de esto. A nadie se tiene que instrumentalizar, a nadie se le tiene que hacer de menos el día de mañana si ustedes tienen un puesto, a menos que ya haya sido una serie reiterada de 3 o 4 veces. Obviamente, dentro de los códigos morales está una sugerencia de una exhortación pública, pero caso contrario, siempre se reprende o se regaña en privado. Tenemos el don también, el valor de la magnanimidad. Este es un valor que exalza a todos los demás. Este valor cualifica de una manera exponencial a todos los demás valores. Jesucristo más o menos lo enseñó de esta manera. Si alguien te pide que lo acompañes una milla, ve y acompáñalo 2 más. Entonces, ¿cómo aplico la magnanimidad en mi vida? Dirán ustedes. Bueno, si usted es puntual, siendo magnánimo, sería mucho más puntual. Si usted es puntual, siendo magnánimo, tendría que tener un don de servicio más elevado, tendría que ser más responsable, y ahí es donde se aplica la magnanimidad como una suma constructiva de aportar a los demás valores para tener una eficiencia bastante grande dentro de nuestra vida. Ahora bien, ¿será que tiene que ver la moral con el derecho? Habermas decía algo que me llama mucho la atención. Si nosotros fuésemos
seres más morales, necesitaríamos cada día menos del derecho. Obviamente a nosotros no nos conviene esto, tanto como criminalistas y como abogados, porque nuestras profesiones están enraizadas en solucionar conflictos de las personas. Pero si estuviésemos en una sociedad evolucionada, seríamos personas que al final utilizaríamos el derecho como un recurso de última opción, pero mientras tanto lo seguimos utilizando de primera opción. Alejandro Arriaga, ¿me puede apoyar con la lectura de la diapositiva, por favor? Muy bien, licenciado. Gracias, Alejandro. Existen dos características comunes. El derecho y la moral intentan orientar la conducta individual o institucional, para lo cual crear normas. Esas pautas de comportamiento requieren de procedimientos adecuados para ponerlos en práctica, pero también hay diferencias. Las normas jurídicas son dictadas por órganos que la sociedad ha establecido con esos fines. En cambio, las normas morales, aunque surgen de la comunidad, corresponden al sujeto el hacerla propia. 2. El Estado crea mecanismos para que se cumplan las normas jurídicas. En cambio, en las normas morales, la única sanción es el remordimiento. 3. Desde el punto de vista jurídico, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento a las personas. En un juicio, ninguna persona puede alegar desconocimiento de la norma. En cambio, el desconocimiento de una norma moral sí exime su cumplimiento. Muchas gracias, Alejandro. Solo para que estemos en contexto. ¿Por qué moral y por qué derecho? La moral, desde una perspectiva general, es esa serie de condicionamientos que van guiando el actuar de cada ser humano. El surgimiento del derecho como ciencia para tratar de salvaguardar el orden de las personas buscando equidad, justicia y solidaridad. En este sentido, en el derecho existen leyes, existen prohibiciones, existen reglamentos, existen normas. En cambio, en las normas morales únicamente trae aparejada una responsabilidad de tipo moral para su cumplimiento. Ustedes no pueden alegar ignorancia de la ley. Esto establecido a través de la ley del organismo judicial. Nadie, absolutamente nadie, puede alegar ignorancia de la ley. Es como que usted el día de mañana salga con su vehículo, hay un retén policial y usted dice, no, es que yo soy estudiante de Derecho o de Criminalística y usted no me puede quitar mis documentos o pedir mis documentos. Porque hay un par de salvedades ahí. Pero obviamente si no los carga, trae aparejada un tipo de multa por no cargar sus documentos de licencia de conducir. Ahora bien, en el caso de las normas morales, ¿qué pasaría si usted le invitan, sí, a usted le invitan a cenar a la casa de su pareja, de su novio o de su novia? Y la familia de su pareja hace un gran banquete y coloca un vaso aquí, otro vaso aquí, una cucharita de este lado, un plato sopero, una cuchara para la sopa, un tenedor para el corte de carne, pero usted como no sabe cómo utilizar todos los cubiertos, se queda viendo y no sabe qué hacer. Lo peor que puede pasar es que pase un rato de vergüenza, pero que coma rico y que tenga ese ánimo de ir con la familia de su pareja, pues está bien. Lo único que va a pasar es el remordimiento, la vergüenza por no cumplir una norma moral. En cambio, en el derecho sí trae aparejada una sanción administrativa, una sanción económica o en el último caso, un tipo de sanción de tipo carcelario. Moral y derecho. El tema de la moral es un tema bastante complejo, porque cada vez se nos dice que estamos en una época de decaimiento de los valores. Hoy por hoy la tolerancia y el respeto son valores que vienen en detrimento, pero también tiene que ver con nuestro yo interno. Muchas veces nosotros quisiéramos que cuando a veces hacemos algo o cometemos un error, viniera nuestro chip y se borrara totalmente y empezáramos de nuevo. Pero eso no es así. En el Antiguo Testamento hubo una historia de amistad que me gustó bastante entre David y Jonathan.
Jonathan, hijo de Saúl, en ese momento Saúl era el rey de Israel, y se menciona que Saúl sobrepasaba una cabeza más a todos los del pueblo de Israel. Saúl era muy alto. Y también decía que era de hermoso parecer. Obviamente me imagino que así fue también su hijo. Ellos forjaron una amistad bastante grande, David y Jonathan, y un día hicieron una promesa. Y dijeron que si alguno de ellos llegase a faltar, iban a cumplir su promesa para que su heredad pues tuviese una vida digna. Cuando iniciaron la guerra contra Saúl, un par de pueblos lo mataron. David nunca intervino en ese sentido. Luego se inició lo que se conoce como la famosa cacería de brujas. Posteriormente mataron a Jonathan y al enterarse de esto, la nodriza, la señora que cuidaba al hijo de Jonathan, salió corriendo. El hijo de Jonathan se llamaba Mefiboset. Al salir corriendo con la prisa, se le cayó y al caerse se escuchó un golpe. Ella siguió corriendo y se fue a un lugar llamado Lodebar, y en este lugar estaba Mefiboset y se dieron cuenta que él había quedado lisiado de los pies, había quedado paralítico, no podía caminar. En ese tiempo me imagino yo que Mefiboset miraba a niños jugar y él quería jugar, pero no podía jugar porque era una persona que no podía caminar. Al cabo de los años, David se acordó de la promesa que había hecho con su amigo Jonathan y preguntó en el reino, ¿hay algún heredero todavía con vida de la familia de Saúl o de mi amigo Jonathan? A lo cual respondió una persona llamada Siba que sí, que había un lugar llamado Lodebar, donde se encontraba un pequeño joven llamado Mefiboset. A lo cual también le dijo que él estaba paralítico y no podía caminar. Inmediatamente el rey David lo mandó a traer al reinado y le dijo a Mefiboset, todo lo que era de tu padre Jonathan y de tu abuelo Saúl, te lo vamos a devolver. Y vamos a hacer un gran banquete para presentarte. Y yo me imagino yo que en ese gran banquete había un banquete real, con mesas reales, con comida real, con guardianes reales. Y Mefiboset estaba sentado y me imagino que había un mantel ahí. Y debajo de ese mantel, las personas que iban entrando no veían a alguien que no podía caminar. Sí veían a un príncipe, veían a un nuevo príncipe del reinado de David y se alegraban por esto. Y me imagino que miraban y decían que era de hermoso parecer. Esta analogía de la vida, este pasaje bíblico, muchas veces nos recuerda que a veces quisiéramos olvidar todo lo malo que hemos pasado y que de un momento a otro se borrara todo, se borrara absolutamente todo lo que hemos pasado y que empezáramos con un chip nuevo y empezar de nuevo, pero no podemos hacer eso. Lo bueno de cometer errores, lo bueno de haber pasado pruebas y dificultades es que podemos aprovechar esas dificultades para enseñar a personas que están cercanas a nuestro alrededor de que podemos ser mejores y mejores cada día. Y por esto, esta analogía de hoy de Mefiboset, David, Jonathan, en el tema de la moral y de los valores que está contenido en su texto guía. Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos perfectamente bien, ¿verdad, amigos? Con esto estamos bloqueando y terminando, perdón, esta unidad de su texto guía, que es la unidad de la acción humana. Vamos a empezar hoy, porque tenemos tiempo todavía, con la unidad del razonamiento. El pensamiento lógico nos da serias pautas de idea para cometer algunas decisiones en nuestra vida. A ustedes se les va a pagar por tomar decisiones correctas. A ustedes se les va a reconocer un trabajo cuando tomen la decisión correcta para poder ejercer, tomar un caso, ejercer una acción de una persona en determinado que requiera de sus servicios. Y esto es lo que se conoce como el pensamiento lógico. Este pensamiento lógico no necesariamente tiene que ser de tipo matemático, porque muchos de nosotros traemos aparejado la idea de que la lógica es solo matemática. Y también algunos otros tenemos la falsa idea de que lógica son ciertas palabras que decimos, pero no tienen que ser precisamente de esa manera. Por ejemplo, yo veo ahorita el cielo y veo nublado y digo, por lógica va a llover. Pero eso no es lógica.
Eso es un argumento que está tomando en consideración que existen iones negativos, iones positivos en una carga, en una nube. Al juntarse estos dos, crean una carga negativa y por ende, por el tema de la condensación del aire y de la temperatura, puede que llueva o puede que no. Eso también es un argumento que no entraría dentro de la lógica. Como a ustedes les gusta la investigación, como son buenos abogados y buenos investigadores criminales y forenses, yo quiero presentarle una serie de acertijos hoy que ustedes van a tomar de manifiesto y los van a ir resolviendo. Los vamos a ir viendo juntos, ¿les parece? Aunque solo yo tenga la cámara encendida, pues voy a estar al pendiente de lo que ustedes vayan escribiendo o viendo en su chat. ¿Qué tan buenos son para resolver acertijos, amigos? Veámoslos. En el video de hoy jugaremos a ser detectives e intentaremos resolver 7 crímenes y asesinatos. ¿Crees poder resolverlos? Comencemos. Un hombre asesina con un cuchillo a su esposa. Se aseguró de que no hubiera nadie a kilómetros de distancia y eliminó todo rastro de evidencia. Horas más tarde, la policía le llama para notificar que su esposa ha muerto y que debe ir a identificar el cadáver. Al llegar a la escena del crimen, la policía lo arresta inmediatamente. Dime, ¿cómo es que la policía sabe que él fue el asesino? La policía jamás mencionó el lugar de la escena del crimen, pero aún así el hombre llegó unos minutos después, sin que nadie le dijera en dónde estaba. Culpable. Dos buenas amigas salen a cenar a un restaurante. Ambas piden té helado para beber. Una de ellas tiene mucha sed y bebe 5 tés rápidamente, mientras que durante el mismo tiempo, la otra solo bebió 1. Misteriosamente la chica que solo bebió un té muere al cabo de unos cuantos minutos. Al llegar la policía, descubren que todas las bebidas están envenenadas. ¿Cómo puede ser que la chica que bebió 5 tés vive y la que solo bebió 1 murió? ¿Te rindes? El veneno estaba al interior de los hielos. Al beber el líquido tan rápido, la chica de la izquierda no dio tiempo para que los hielos se derritieran y contaminaran su bebida, mientras la que solo bebió 1 durante el mismo tiempo, se tardó tanto en beberla que para cuando terminó, los hielos se habían derretido liberando el veneno. Un hombre es encontrado muerto en su habitación. Las únicas 2 pistas visibles se encuentran en sus manos. En una se puede ver una pistola y en la otra una grabadora. Al llegar la policía oprimieron el botón que comenzó la siguiente grabación. No hay razón para vivir más. Adiós mundo cruel. Al terminar la grabación, los policías están seguros de que se trata de un asesinato y no de un suicidio. Dime, ¿cómo es que saben esto? La respuesta es que se hubiera suicidado, ¿cómo rebobinó la cinta para que la policía la escuchara desde el principio? Y ya estaba muerto. Si contestas correctamente al siguiente acertijo, podrías ser un psicópata. Hace algunos años un famoso psicólogo usó este acertijo para ver si las personas tenían la mentalidad de un asesino. Veamos cómo funciona tu mente. Mientras estaba en el funeral de su propia madre, una mujer conoció a un hombre que jamás había visto en su vida. Ella pensó que este tipo era increíble. Después de varias horas de plática, se enamoró de él. Sin embargo, al final del día la mujer olvidó preguntar por su nombre y número telefónico, por lo que no volvió a saber de él. Unos días más tarde, la muchacha mató a su propia hermana. ¿Por qué lo hizo? De acuerdo al estudio de este famoso psicólogo, si respondiste que la mujer mató a su propia hermana, con esperanzas de que el hombre del que se había enamorado asistiera nuevamente al funeral, tienes tendencias psicópatas. Un hombre fue encontrado muerto en la habitación del piso 39 de un hotel. Este es el reporte de la policía. El cuarto estaba cerrado con llave por dentro. El cadáver del hombre estaba sentado en una silla, la cual daba espaldas de la ventana. La alfombra debajo de la ventana estaba húmeda. El único ruido que se oía era el del aire acondicionado. La autopsia determinó que le habían disparado por detrás de la cabeza, en el mismo lugar en donde estaba sentado, y que la bala había sido disparada desde una distancia de 30 metros.
Además, la ventana estaba cerrada por dentro y ningún cristal estaba roto. ¿Cómo se cometió el asesinato? Antes de que la víctima llegara a su habitación, el asesino colocó un bloque de hielo en la ventana para que ésta se mantuviera abierta. Es por esto que el aire acondicionado estaba prendido, para mantener con vida el hielo el mayor tiempo posible. A continuación se trasladó al edificio de al lado espera de la víctima. Cuando ésta llegó, simplemente le disparó. Al cabo de unas horas el hielo se derritió, dejando como única prueba el agua en la alfombra. Bien, el concepto es ese, y me imagino que ustedes estaban también analizando las posibles respuestas de cada uno de los acertijos. El pensamiento lógico lo vamos perfeccionando día a día. El pensamiento lógico nos sirve para desarrollar un criterio a la hora de dar resoluciones a conflictos que se nos presentan a diario, de cualquier tipo. En este sentido, vamos a entrar a pensar con rigor. María Benavente, ¿me puede apoyar con la lectura de la diapositiva, por favor? Claro, pensar con rigor, la lógica. Cada decisión está precedida por múltiples operaciones mentales que obedecen a ciertos principios. Aprender no significa llenar de memoria de datos que deben reproducirse en el examen. Implica adquirir las herramientas intelectuales para resolver los problemas concretos que la vida nos ofrece. El pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón. Gracias a él, los seres humanos somos capaces de arribar a conclusiones compartidas. Muchas gracias, María Benavente. Vean, a veces para ganar hay que saber perder. ¿Cómo está eso, dirán ustedes? Sí, en el derecho muchas veces se aplica esto. Todos tenemos un dharma potencial en nuestra vida si nosotros manejamos un vehículo. Usted si tiene moto, si tiene carro. Imagínense que va en la calle, se le cruza a una persona, por el choque la persona fallece. Y usted contrata los servicios profesionales de un abogado. Yo les aseguro que usted prefiere pagar libertad condicional. En teoría estaría perdiendo, pero está ganando libertad. ¿Por qué? Porque la mayoría de delitos que son menores a 5 años son conmutables, a excepción de los de carácter tributario o asesinato y otros tipos de figuras delictivas que se van incluyendo ahí. ¿Cómo es esto? Fíjense ustedes que se conmuta, es decir, se paga proporcionalmente de 5 quetzales a 100 quetzales por día cuando a alguien se le conmuta una pena. Es decir, por ejemplo, a mí me condenaron a 300 días de prisión a razón de 5 quetzales por día, 5 por 3, 15. Yo les aseguro que la persona estaría dispuesta a pagar 1,500 quetzales para salir por su libertad que estar encerrada esos 300 días en prisión preventiva. Eso es lo que se conoce a veces, muchas veces, y yo molesto que a veces para ganar hay que saber perder. La lógica busca de enlazar esos datos conexos con pensamientos que tenemos aparejados en nuestra vida diaria. Yo nunca recomiendo aprender algo de memoria, a menos que sea necesariamente importante. Caso contrario, yo soy más partidario de construir pensamientos en base a ideas que nosotros vamos teniendo día a día. Pero en sí, entonces, ¿qué es la lógica? Hamilton, ¿está por ahí? Hamilton. Sí, diga, yo estoy. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Lo de la lógica, ¿verdad? Sí. Disciplina encargada de estudiar las leyes y formas de pensamiento. Para Copy y Cohen es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno, correcto, del malo, incorrecto. El término lógico se utiliza en circunstancias muy variadas que muchas veces se le alejan de la esencia de esta disciplina. Gracias, Hamilton. Copy y Cohen decían que es el estudio de métodos y principios que se usan
para distinguir entre el razonamiento bueno del incorrecto. Muchas veces hemos encontrado personas que están tan cerradas en su particular punto de vista que no vale ni la pena discutir con ellos. Pero ustedes que van a ir perfeccionando métodos cualitativos, cuantitativos de pensamiento, se van a dar cuenta que muchas veces para llegar a resolver un caso o obtener un resultado probable, existen varios caminos. En este orden de ideas, vamos a ver que la validez de un razonamiento lógico no solo depende de la coherencia formal de los datos que se concluyen, es decir, los datos que se interpretan deben derivarse de la información que se proporciona con anterioridad. Ok, ¿qué es esto? Quiero que a partir de este momento me pongan mucha atención. Vamos a ver ya las primeras pinceladas de lo que es el silogismo. Voy a anotar acá. Un silogismo es un pensamiento conformado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Es muy importante que ustedes sepan que la premisa mayor tiene un carácter universal, que la premisa menor tiene una connotación particular y la conclusión siempre va a ser el resultado de una fórmula en específico. La fórmula se las voy a dictar en un momento. Quiero que vean, por favor, que existe en su pantalla un pensamiento. Tenemos una idea, dos ideas y tres ideas. Esto es un silogismo conformado por tres enunciados, por tres oraciones o por tres premisas que dan idea de algo. Aquí podemos ver que existe una premisa mayor que está de color amarillo, también que existe una premisa menor que está de color azul y que existe una conclusión que está de color morado. Se las voy a graficar bien en un momento. Dice, si todos los perros son mamíferos y Boris es un perro, entonces Boris es mamífero. ¿Qué está pretendiendo el autor acá con esto? Nos está enseñando que existe una connotación de una regla que vamos a ver a continuación. Vamos a hacerlo acá y un poco de una mejor manera. Dice acá, si todos los perros son mamíferos y Boris es un perro, entonces Boris es mamífero. Aquí ya lo distribuimos de una mejor manera. Miren, la primera premisa es una premisa mayor. Dice si todos los perros son mamíferos. Aquí el sujeto sería si todos los perros. Y el predicado sería son mamíferos. En la siguiente, el sujeto sería Boris y el predicado sería es un perro. Y la conclusión sería Boris es mamífero. Va a la siguiente acotación si ustedes quieren copiarla porque esto nos va a servir bastante. Hay una regla para la construcción del silogismo. Regla. Vamos a ver acá. El sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor. Permítanme, vamos a hacer esto un poco más grande. Ahí está. Y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Esta es una de las pocas reglas que al inicio vamos a tener que aprender de memoria, amigos. Vamos a ver. La regla dice
El sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión. Ok. Entonces vámonos con lo que dice la regla. El sujeto, aquí está, miren, Boris, de la premisa menor, será el sujeto de la conclusión. Y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Y tenemos en este momento un silogismo. ¿Ya se dieron cuenta? Vamos a hacer otro. Vean el siguiente. Y ustedes me van a ir ayudando. Solo tienen que recordar la regla. ¿Alguien la anotó que me la pueda dictar? El sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión. El sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión. ¿Ok? Y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Ok. Esta regla es muy, muy importante. Muchas gracias. ¿Por qué? Vean, pues, aquí ya tenemos la regla. Vamos a inventarnos un ejemplo. Damaris está ahí, Damaris Contreras. Sí, aquí estoy. Damaris, mencióname el nombre de un caballero que está aquí en la sala. Rodrigo. Rodrigo, ok. Miren pues el siguiente ejemplo. Si todos los hombres son fieles, esta sería la premisa mayor, y Rodrigo es hombre, ¿cómo quedaría la conclusión? ¿Quién se anima a decírmelo? Rodrigo es fiel. Es correcto. Entonces, Rodrigo es fiel. Vamos a desmenuzar esta frase, ¿les parece? El sujeto acá dice, si todos los hombres, y el sujeto acá sería Rodrigo, ¿verdad? El predicado acá sería, son fieles. Y aquí es hombre. La regla indica sujeto de la premisa menor, que en este caso sería esta. Voy a colocar otro color, perdón. Sujeto de la premisa menor sería sujeto de la conclusión. Predicado de la premisa mayor, predicado de la conclusión. Y ahí es como tenemos ya conformado otro silogismo. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Para ir afianzando, sí, todos los hombres somos así, amigos. ¿Ya vieron? La lógica no miente. Y si la lógica no miente, pues de seguro estamos bien en este momento. Ahora bien, ¿qué dice el texto? Y aquí viene la connotación de lo que estamos viendo. La lógica no se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica. De eso se pueden encargar las diferentes ciencias o la experiencia. A esta disciplina solo le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y su validez. Es decir, que si la conclusión de que todos los hombres somos fieles y que Rodrigo es fiel, pues desde el punto de vista de la lógica es correcto. Ya en la práctica, pues mientras nadie pruebe lo contrario, creo que Rodrigo es fiel. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, porque después van a hacer ustedes uno. ¿Se recuerdan que un silogismo es la construcción de tres pensamientos? Estos pensamientos, hay una premisa mayor, hay una premisa menor y existe al final una conclusión. En esta premisa que tenemos acá de ejemplo, ustedes pueden ver que el sujeto de la premisa mayor dice todos los cavernícolas. Y el sujeto de la premisa menor es Pablo Mármol. El predicado de la premisa mayor dice son extraterrestres.
y el predicado de la premisa menor es cavernícola. La regla, nuevamente, sujeto de la premisa menor, sujeto de la conclusión, predicado de la premisa mayor, predicado de la conclusión. Y acá ustedes pueden observar cómo es que nos quedó este silogismo. Por lo tanto, Pablo Mármol es extraterrestre. Cabe mencionar y cabe aclarar, estimados amigos, que en esta conclusión, pues desde el punto de vista lógico, pues sí está correcto, ¿verdad? Pablo Mármol es extraterrestre. Pero desde el punto de vista científico, no hay nada en el mundo que demuestre que ya hayan extraterrestres y no hay nada en el mundo que compruebe que Pablo Mármol, yo me recuerdo de los Picapiedra, sea extraterrestre. Entonces, en el plano lógico estamos bien con la respuesta. En el plano epistemológico, que es del conocimiento, o en el plano científico, pues ya habrá una ciencia en particular que lo investigue, pero para la lógica no le interesa esto, simplemente que sea una serie de construcciones bien elaboradas de la regla que estamos estableciendo. ¿Vamos bien hasta el momento, estimados amigos? Muy bien. ¿Qué van a hacer en este momento? Hagamos un silogismo y vamos a ir viendo si lo estamos haciendo bien. Por favor, les voy a ir preguntando al azar algunos para que quedemos claros que la clase está siendo de provecho. ¿Algún voluntario que me quiera decir su silogismo? Yo tengo el mío. ¿Me lo dicta, por favor? Si las mujeres son tóxicas Las mujeres. y Camila es mujer, entonces Camila es tóxica. Ok, y Camila es mujer, entonces Camila es tóxica. Ok, vamos a ver, siguiendo la regla, sujeto de la premisa menor, sujeto de la conclusión, predicado de la premisa mayor, predicado de la conclusión. No le encuentro fallas en su lógica, este es un silogismo correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si los hombres solo quieren a una mujer y Byron es hombre, Byron quiere solo a una mujer. Vamos a ver. Ok, si los hombres solo quieren a una mujer y Byron es hombre, entonces Byron quiere solo a una mujer. Excelente. Bien estructurado. Tampoco hay fallas en su lógica, así somos todos los hombres. Perfecto. Perfecto, amigos. Veo que sí se está asimilando bien el contenido. Entonces, yo les expreso un caluroso aplauso para ustedes. Y con esto estaríamos finalizando esta parte de la clase.